Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En los casos de homicidio, identificar al asesino es una de las tareas más difíciles y desafiantes. La presión es enorme, tanto para los investigadores como para los familiares de la víctima, que claman por justicia. Cada pista, por más pequeña que parezca, puede ser crucial para encajar las piezas del rompecabezas y resolver el caso. Por eso, en el episodio de hoy, analizaremos todos los detalles de un crimen reciente que generó angustia, frustración y serias dudas sobre la capacidad de la policía para llevar a cabo la investigación. Ahora retrocedamos al día en que este trágico suceso conmocionó no solo a una comunidad, sino al mundo entero. La historia nos lleva a Delphi, Indiana, en la víspera del día de San Valentín de 2017. Aquel 12 de febrero, la ciudad vivía una jornada fría de invierno, aunque para los estudiantes y profesores era un día de descanso. Aprovechando la ocasión, dos inseparables amigas, Abigail Williams, de 13 años, y Liberty German, de 14, decidieron pasar la tarde juntas. Su amistad, forjada con los años, era tan estrecha que incluso sus familias habían desarrollado un fuerte vínculo. Esa noche, ambas planearon una excursión para el día siguiente a una conocida zona de senderismo de la región. El 13 de febrero amaneció con temperaturas sorprendentemente agradables para un día invernal, lo que las animó aún más a disfrutar del aire libre. Alrededor de la 1:45 de la tarde, la hermana mayor de Liberty, Kelsey, las dejó en la entrada de un sendero en Delphi, cerca del Freedom Bridge. Este sendero, ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad, es parte de la histórica Hoosier Heartland Highway y solía ser frecuentado por visitantes. Uno de los puntos más llamativos del recorrido es un antiguo puente ferroviario, una imponente estructura de 1890 con 60 pies de altura, considerado el segundo más alto de Indiana. Su construcción de vigas antiguas lo convierte en un sitio de interés, aunque también en un lugar donde se recomienda caminar con precaución debido a su deterioro. Poco después de iniciar su caminata, Abigail y Liberty comenzaron a compartir fotos en Snapchat. Una de las imágenes, en blanco y negro, mostraba el puente, mientras que otra capturaba a Abigail cruzándolo. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta las 3 de la tarde, cuando el padre de Liberty, Derek German, intentó llamarla para avisarle que estaba en camino para recogerlas. Extrañamente, no obtuvo respuesta. Aún así, continuó su trayecto hasta el punto de encuentro. Al llegar al inicio del sendero, Derek notó algo preocupante. Las chicas no estaban allí esperándolo. Inquieto, intentó llamarlas repetidamente, pero sin éxito. Decidió entonces recorrer la zona por su cuenta en busca de ellas. Mientras avanzaba por el sendero, se encontró con un hombre mayor, de aproximadamente 70 años, y le preguntó si había visto a las niñas. El anciano, vestido con una camisa de franela, respondió que no. No parecía sospechoso, así que Derek continuó con su búsqueda. Al darse cuenta de que no podría encontrarlas solo, decidió contactar a otros miembros de la familia. Pronto, la búsqueda se intensificó, y alrededor de las 5:30 de la tarde, al no obtener ninguna señal de las adolescentes, las familias decidieron reportar su desaparición al departamento del sheriff del condado de Carroll. A diferencia de casos más antiguos, donde la respuesta policial solía ser lenta, en esta ocasión se enviaron agentes de inmediato para rastrear la zona. También se solicitó el apoyo del cuerpo de bomberos para ampliar el operativo. Mientras los rescatistas recorrían el sendero a pie, los equipos tecnológicos intentaban rastrear los teléfonos de las chicas para obtener su ubicación. Sin embargo,
Los dispositivos estaban apagados, lo que encendió las alarmas entre las autoridades. La búsqueda se extendió desde el puente donde habían tomado las fotos hasta un área mucho más amplia. Pero la llegada de la noche y la caída de la temperatura obligaron a detener la operación. Cerca de la medianoche no había ni rastro de Abigail y Liberty. El sheriff del condado de Carroll, Toby Lisenby, trató de tranquilizar a los familiares, aunque sorprendió a muchos al no emitir una alerta Amber. Según él, no había indicios de que las adolescentes estuvieran en peligro inminente. Este razonamiento resultó desconcertante, pues ya se habían desplegado numerosos recursos en la búsqueda. Para el sheriff, era posible que las chicas simplemente hubieran ido a la casa de algún conocido sin avisar a sus familiares. Lamentablemente, esta interpretación errónea demostró ser un obstáculo en las primeras horas de la investigación, retrasando un proceso que en pocos días se convertiría en uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente. No estamos hablando de una desaparición ocurrida en las décadas de los 70, 80 o 90. Esto sucedió en 2017, un año en el que la policía ya había enfrentado múltiples casos de niños desaparecidos, pero aún así la historia se repitió. Si bien la indignación era evidente, también cabía preguntarse si este caso no era simplemente otro de tantos con un patrón similar, algo que ya había sido señalado por Toby. Sin embargo, ¿no había indicios de que esto era algo más grande? Lamentablemente, en ese momento, nadie podía saberlo con certeza. Al día siguiente, la búsqueda se reanudó alrededor de las 10 de la mañana, con un esfuerzo aún mayor por cubrir más terreno. Se desplegaron nuevos recursos, como la reconocida unidad canina especializada en rastreo, además de equipos de buceo que comenzaron a explorar el río que cruzaba la zona. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la búsqueda tomara un giro macabro. Aproximadamente a las 12:45 p.m., un grupo de bomberos descubrió huellas en la parte norte de Deer Creek, a 1 kilómetro al oeste del puente. Al seguirlas, dieron con un hallazgo estremecedor: los cuerpos de las 2 chicas. De inmediato, la radio de los bomberos se activó, alertando al jefe de la unidad, quien llegó al lugar en cuestión de minutos. Poco después, transmitió la trágica noticia: se trataba de los cuerpos de Abigail y Liberty. Curiosamente, a diferencia de lo que suele ocurrir en estos casos, la información no se difundió de inmediato. De hecho, las autoridades evitaron dar detalles y solo mencionaron que los cuerpos habían sido encontrados en un terreno privado perteneciente a Ronald Logan, un residente local. Sin embargo, pronto aclararon que el hombre no parecía estar relacionado con el crimen, ya que su propiedad era extensa y se extendía hasta los límites de Deer Creek. Más tarde, en la tarde de ese mismo día, el Departamento de Policía de Delphi, junto con investigadores del condado de Carroll y la Policía Estatal, ofrecieron una rueda de prensa. El tono fue frío, y los oficiales parecían reacios a compartir información con los medios. La tensión y el hermetismo se mantuvieron hasta el día siguiente, cuando las autopsias confirmaron lo que muchos ya temían. Los cuerpos pertenecían a Liberty German y Abigail Williams. El informe forense quedó sellado y bajo el resguardo del médico forense de Terre Haute, Indiana. El encargado de hablar con la prensa fue el agente Jim Reilly, quien, sin revelar detalles sobre la causa de la muerte, aseguró que atraparían al responsable. El inquietante silencio por parte de las autoridades se rompió solo cuando compartieron la primera gran pista: una fotografía tomada por una de las chicas. En la imagen se veía a un hombre caminando en la misma dirección que ellas, avanzando por el sendero. Junto con la foto, se difundió un breve fragmento de audio en el que se escuchaba una voz masculina diciendo «colina abajo»,
como si intentara guiarlas o acorralarlas. El sujeto vestía jeans azules, una chaqueta azul marino, una sudadera debajo y un gorro pequeño. Su postura, con la cabeza inclinada hacia abajo y las manos en los bolsillos, transmitía una sensación extraña y amenazante. A pesar de ello, los investigadores evitaron etiquetarlo de inmediato como sospechoso. En su lugar, lo consideraron una persona de interés con la que deseaban hablar. Sin embargo, pasaron los días y el hombre nunca se presentó ante las autoridades. Esto llevó a que de manera casi automática se convirtiera en el principal sospechoso. Cuando la prensa cuestionó a la policía, lo único que pudieron confirmar fue que la fotografía había sido tomada por Liberty German con su teléfono móvil. La joven, según los medios, sospechaba del hombre y en un acto de valentía decidió registrarlo en caso de que algo sucediera. Aunque no podía saber con certeza qué pretendía ese sujeto, su instinto le dijo que algo no estaba bien. Para la Policía Estatal de Indiana, Liberty fue la verdadera heroína del caso, y su valentía jugaría un papel crucial en el desenlace de la historia. En los días siguientes, los investigadores analizaron el audio capturado y llegaron a una inquietante conclusión. Cuando el hombre decía «colina abajo», lo hacía desde cierta distancia, lo que sugería que intentaba llevar a las chicas hacia un punto específico. Al parecer, en la parte sureste del puente había una colina, y todo indicaba que Liberty y Abigail intentaron huir en esa dirección, solo para ser acorraladas por su agresor. El análisis del video llevó a los investigadores a creer que Liberty había grabado al sospechoso de manera discreta, posiblemente con el teléfono en el bolsillo, aunque lo que se hizo público fue apenas un fragmento pixelado. Las autoridades dieron a entender que poseían una grabación más extensa de lo sucedido. Mientras tanto, la búsqueda del misterioso hombre de la foto continuaba. Se determinó que era un hombre blanco, con sobrepeso y cabello castaño. Su edad exacta no estaba clara, pero los expertos estimaban que rondaba los 40 años, aunque aparentaba ser más joven. Los investigadores lo apodaron el hombre del puente y aseguraron que las pruebas recopiladas hasta ese momento apuntaban a que era el principal sospechoso del asesinato de Abigail Williams y Liberty German. Al parecer, en la parte sureste del puente había una colina a la que las chicas huyeron instintivamente, solo para ser acorraladas allí por su agresor. Basándose en el movimiento del video, los investigadores dedujeron que Liberty probablemente grabó al sospechoso con su teléfono móvil dentro del bolsillo. Aunque solo se han hecho públicos unos cuantos fotogramas de baja calidad, las autoridades han insinuado que poseen una grabación más extensa de los acontecimientos. Mientras la policía intensificaba la búsqueda del hombre de la fotografía, se revelaron algunos detalles clave sobre su apariencia. Se trataba de un hombre blanco, con sobrepeso y cabello castaño. Aunque su edad exacta era incierta, los investigadores estimaban que rondaba los 40 años, aunque aparentaba ser más joven. Los agentes lo apodaron el hombre del puente y afirmaron que las pruebas reunidas hasta ese momento lo señalaban como el principal sospechoso del asesinato de Abigail y Liberty. En los meses posteriores, la imagen del sospechoso se difundió ampliamente en los medios de comunicación. La policía instó a los residentes a estar atentos a cualquier persona con un comportamiento inusual, ya que creían que el asesino no había previsto ser fotografiado. Debido a esto, era posible que estuviera mostrando signos de nerviosismo, preocupación o cambios drásticos en su actitud. Así transcurrieron los días hasta junio de 2017, cuando varias personas se comunicaron con la línea de información de la policía, proporcionando más detalles sobre el aspecto del sospechoso. Gracias a estos testimonios,
se elaboró el primer retrato hablado del hombre. Sin embargo, este solo sería el inicio de una serie de investigaciones que llevarían a descubrimientos inquietantes. En la época del crimen, Delphi era, y sigue siendo, una pequeña ciudad en el estado de Indiana. Con una población de apenas 3.000 habitantes, conserva el ambiente de un pueblo donde todos se conocen. A pesar de su tamaño, Delphi se encuentra estratégicamente ubicada entre Indianápolis y Chicago, lo que la convierte en parte de una red urbana más amplia. De hecho, pertenece a una región conocida como el Área Estadística Metropolitana de Lafayette. No obstante, más allá de su conexión con grandes ciudades y su participación en la economía regional, Delphi sigue siendo un lugar tranquilo, asentado a orillas del río Wabash, donde sus habitantes nunca imaginaron que se verían envueltos en un caso de esta magnitud. Sin embargo, todo cambió en 2017, cuando Delphi se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más brutales de la historia reciente. Ahora, profundicemos en lo que sabemos sobre las víctimas. Antes de su trágica muerte, Liberty Libby German tenía un fuerte vínculo con sus abuelos y especialmente con sus 5 hermanas. La familia German, encabezada por Derek y Carrie Timmons, era numerosa, pero Libby solía acaparar la atención. Desde pequeña le encantaba pintar, cocinar y realizar actividades manuales. Aunque era una estudiante aplicada, su verdadera pasión era estar al aire libre. En 2017, con apenas 13 años, estudiaba en el Delphi Community High School y formaba parte del equipo de voleibol junto a su mejor amiga, Abigail Williams. A pesar de que su amistad tenía menos de 3 años, su conexión fue instantánea y se volvieron inseparables. Libby incluso había tomado recientemente clases de ciencias en Lafayette, lo que demostraba su entusiasmo por aprender. Por otro lado, Abigail era hija única de Anna Williams y nunca conoció a su padre. Estaba muy unida a sus abuelos, Eric y Diane Erskine. A diferencia de Libby, disfrutaba más de actividades tranquilas como la lectura, la fotografía y tocar el saxofón. Sin embargo, solo quienes la conocían bien podían ver su verdadera personalidad. Ambas tenían un futuro prometedor por delante. Pero, lamentablemente, como ocurre con demasiada frecuencia, niños y jóvenes inocentes terminan en la mira de criminales sin escrúpulos. Los investigadores entendían esto perfectamente, y por ello se organizó un enorme operativo liderado por la Policía Estatal de Indiana y el Departamento del Sheriff del Condado de Carroll. Las autoridades no solo buscaron al sospechoso en la zona del crimen, sino que también ampliaron la investigación a los familiares y amigos cercanos de las víctimas. Examinaron sus antecedentes en busca de cualquier indicio sospechoso, aunque sin obtener resultados significativos. Finalmente, recurrieron a la base de datos de delincuentes sexuales registrados en la región, lo que generó especulaciones sobre un posible componente de violencia sexual en el caso. Sin embargo, la policía nunca confirmó ni negó esta teoría. Además, se revisaron imágenes de seguridad de varios establecimientos cercanos, pero ninguna arrojó pistas concretas. Como parte de la investigación, también se analizaron registros de teléfonos móviles cercanos al área del crimen y los perfiles en redes sociales de posibles testigos o sospechosos. En ese momento, el sargento a cargo del caso declaró que toda persona que hubiera estado en las inmediaciones del crimen era considerada sospechosa. Debido a la magnitud del operativo, el caso pronto captó la atención del mundo entero. En poco tiempo, el FBI intervino en la búsqueda y, en un esfuerzo masivo, colocó 6.000 vallas publicitarias en 46 estados con información sobre las víctimas y el sospechoso. Esto generó una avalancha de informes y posibles pistas. Para junio de 2017,
la policía había recibido aproximadamente 18.000 denuncias del público. Ante la enorme cantidad de información, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional se involucraron aún más, creando una unidad especializada para analizar cada pista. En un principio, el flujo de información parecía positivo. Sin embargo, también dio pie a teorías infundadas, rumores sin sustento y denuncias irrelevantes. Para empeorar las cosas, la policía tuvo que lidiar con personas que llamaban para confesar falsamente el crimen, a pesar de no tener acceso a los detalles que solo los investigadores conocían. Durante un tiempo, el propietario del terreno donde se encontraron los cuerpos, Ronald Logan, se convirtió en el principal sospechoso a ojos del público. Su hogar fue registrado minuciosamente y se recogieron pruebas, pero no se halló ninguna evidencia que lo vinculara con el crimen. No obstante, su historial llamó la atención, ya que tenía antecedentes relacionados con el alcoholismo y varios altercados con la ley. En aquel entonces, Ronald tenía unos 50 años y no gozaba de una buena reputación entre los residentes de Delphi. Al momento de la investigación, su licencia de conducir estaba suspendida, y él mismo admitió que el día del asesinato había llevado basura a un barrio cercano al lugar del crimen. Para algunos, esta coincidencia resultaba inquietante. Sin embargo, la falta de pruebas concretas obligó a las autoridades a descartar su posible implicación. Más tarde, en entrevistas con la prensa, Ronald describió la zona donde se hallaron los cuerpos como un área densa y difícil de transitar. Según él, era un lugar frecuentado por cazadores y pescadores, pero incluso aquellos con experiencia evitaban adentrarse demasiado. Por esta razón, creía que el asesino tuvo que haber enfrentado muchas dificultades para llevar a las víctimas hasta allí. Este dato solo añadió más misterio al caso, aunque pronto surgieron nuevas pistas. Un testigo afirmó que, días antes del crimen, había visto a un joven con un automóvil averiado en el arcén de la carretera cerca del área donde ocurrió el asesinato. Cuando la testigo se acercó para ofrecer ayuda, el joven evitó el contacto visual y respondió con evasivas, asegurando que su padre estaba por llegar a recogerlo. A la mujer le pareció un comportamiento sospechoso, y en su opinión, ese joven podría ser el asesino. Sin embargo, la policía no le dio demasiada importancia a este testimonio, ya que en ese momento tenían otras evidencias en las que centrarse. Tras los avances en la investigación, los habitantes de Delphi se volcaron en apoyo a las familias de las víctimas. Para ayudarlos a afrontar los costos derivados de la tragedia, la comunidad organizó una colecta de fondos. Empresas locales se sumaron a la causa con donaciones y eventos benéficos, logrando reunir a más de 3.000 personas de diferentes ciudades. Gracias a esta iniciativa, la recompensa por información clave que condujera al asesino alcanzó los $200.000. El funeral de las niñas se realizó durante la primera semana después del hallazgo de sus cuerpos en la escuela donde estudiaban. Sin embargo, la ceremonia fue privada, reservada exclusivamente para familiares y amigos cercanos. El resto del 2017 fue un año de profundo dolor para las familias de Abigail y Liberty. Las imágenes de las niñas aparecían en cada rincón de Delphi, un recordatorio constante de la tragedia. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Diane Erskine, abuela de Abigail, expresó su sufrimiento diciendo que perder a su nieta era como someterse a una cirugía de corazón sin anestesia, y que ahora debía aprender a vivir con la mitad de su corazón ausente. Curiosamente, la mayoría de los familiares optaron por mantenerse en silencio durante la investigación, permitiendo que las autoridades hicieran su trabajo sin presiones mediáticas. No fue hasta diciembre de 2017 cuando varios de ellos
decidieron hablar públicamente en un programa de televisión, compartiendo sus temores y pidiendo a cualquier persona con información que se presentara. Anna Williams, madre de Abigail, confesó que su mayor miedo era que pasaran los años sin obtener respuestas. Ante esto, el FBI y los departamentos de policía estatal y local solicitaron apoyo a otras entidades, extendiendo la búsqueda del sospechoso a estados como Tennessee y Georgia. La unidad de análisis del comportamiento del FBI elaboró un perfil del asesino, asegurando que su vida había cambiado drásticamente después del 13 de febrero de 2017. Explicaron que alguien cercano a él podría haber notado alteraciones en su comportamiento, como insomnio, ansiedad, abuso de drogas o alcohol, e incluso la necesidad de hablar insistentemente sobre el caso. También se creía que intentaría fabricar una coartada, contando historias falsas sobre dónde estuvo ese día. Durante una conferencia de prensa, Greg Massa, portavoz del FBI, pidió a la comunidad estar atenta a estos signos. Según los expertos, un criminal con estas características no podría ocultar su culpabilidad por mucho tiempo. La colaboración entre agencias permitió comparar el caso de Delphi con otros asesinatos similares. Uno de los más relevantes ocurrió en julio de 2012 en Evansdale, Iowa. En ese crimen, dos primas, Lyric Cook Morrissey, 10 años, y Elizabeth Collins, 8 años, desaparecieron mientras paseaban en bicicleta. Sus bicicletas fueron halladas en un parque, pero sus cuerpos no se encontraron hasta meses después, a varios kilómetros de distancia. Los investigadores notaron similitudes entre ambos casos. Las víctimas fueron secuestradas en la región del Medio Oeste, en horarios similares y un día 13. A pesar de estas coincidencias, al compartir información, los equipos de investigación concluyeron que no había pruebas que conectaran ambos crímenes. Aunque las causas exactas de las muertes nunca se hicieron públicas, se sospecha que los métodos utilizados por los asesinos fueron diferentes, lo que llevó a descartar la teoría de un asesino en serie. Durante las investigaciones, varias personas fueron arrestadas por otros delitos, pero ninguna estuvo directamente relacionada con el crimen de Abigail y Liberty. Uno de los detenidos fue Daniel Nations, un hombre de 31 años con antecedentes de delitos sexuales. Fue arrestado tras ser visto en un sendero portando un hacha y amenazando a transeúntes. Además, conducía un vehículo con placas falsas. A pesar de su historial criminal, se descubrió que no llegó a Delphi, sino hasta mayo de 2017, meses después del asesinato de las niñas. No obstante, los investigadores no descartaron la posibilidad de que hubiese visitado la ciudad antes. Tras analizar su pasado, encontraron que en 2016 había sido registrado como delincuente sexual tras ser sorprendido espiando a mujeres. Antes de eso, en 2017, Daniel Nations estuvo involucrado en otros delitos relacionados con drogas y violencia doméstica. Parecía un delincuente más sin mayor relevancia, pero su esposa, Kathleen Nations, reveló que en enero de ese año comenzó a sufrir ataques de ira tras la muerte de su hermano. Cuando los periodistas le preguntaron si creía que su esposo era capaz de matar a alguien, no pudo responder con certeza, pero admitió que Daniel le causaba miedo. Al difundirse el primer retrato hablado del sospechoso, Kathleen notó cierto parecido con su marido, aunque prefirió no pensar en la posibilidad de que fuera el culpable. Además, argumentó que en esa época Daniel no tenía automóvil y tardaría aproximadamente 1 hora en llegar a Delphi. Sin embargo, lo que realmente la llevó a descartar la idea de denunciarlo fue que la imagen compartida por la policía no coincidía del todo con su apariencia. Por ello, optó por mantenerse en silencio. Finalmente,
Daniel Nations fue condenado a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional y posteriormente fue trasladado a Indiana. No obstante, los investigadores del caso de Delphi terminaron excluyéndolo de la lista de sospechosos. Mientras tanto, un antiguo caso sin resolver volvió a ser noticia. Se trataba del asesinato de April Tinsley, ocurrido 30 años antes en Fort Wayne, al sureste de Delphi. En 1988, la niña de 8 años fue secuestrada y su cuerpo apareció 2 días después con signos de estrangulamiento y agresión sexual. El asesino no solo cometió el crimen, sino que dejó pistas con la intención de atormentar a la familia y desafiar a la policía. En 2018, gracias a los avances en tecnología de ADN, los investigadores lograron reducir la lista de sospechosos, lo que los llevó hasta John Miller, de 59 años. Vecinos y conocidos lo describieron como un hombre solitario y de carácter desagradable. A pesar de haber permanecido en la misma área desde el asesinato, nunca levantó sospechas. Sin embargo, cuando fue detenido, confesó rápidamente su crimen y fue sentenciado a 80 años de prisión, asegurando que pasaría el resto de su vida tras las rejas. El perfil de Miller llamó la atención de los investigadores del caso de Delphi, quienes analizaron cualquier posible conexión. En 1988, cuando asesinó a April, dejó un mensaje amenazante insinuando que volvería a matar. Curiosamente, Delphi se encuentra a menos de 2 horas de Fort Wayne. Sin embargo, la policía de Indiana aclaró que tenían al menos 1,000 personas bajo investigación y que Miller no era un sospechoso en el caso de Abigail y Liberty. La falta de claridad en estas declaraciones llevó a varios internautas a realizar sus propias averiguaciones, pero no encontraron evidencia que indicara que Miller pudiera haber cometido un doble homicidio después de tantos años. A pesar de ello, la resolución de este caso trajo un aire de esperanza sobre el crimen de Delphi. Fue así como, a finales de 2018, otro incidente captó la atención de los investigadores. En St. Louis, Missouri, un hombre irrumpió en una tienda católica, donde violó a 2 mujeres y asesinó a tiros a una tercera, quien se negó a cumplir sus exigencias. Cuando las víctimas sobrevivientes describieron al agresor, su apariencia coincidía de manera inquietante con el retrato hablado del sospechoso en el caso de Delphi. No pasó mucho tiempo antes de que la policía identificara al culpable. Thomas Bruce, un veterano de guerra de 53 años. Su arresto causó gran revuelo, ya que en el pasado había trabajado como pastor. Además, los investigadores descubrieron que en enero de 2017 se había declarado en bancarrota y enfrentaba problemas con su esposa, lo que podría haber desencadenado su comportamiento violento. Semanas después, se le acusó formalmente del asesinato y de otros delitos, incluyendo la violación de una anciana en el condado de Jefferson. Bruce tenía el perfil de un depredador en serie sin escrúpulos, dispuesto a matar si era necesario. Más tarde, para evitar la pena de muerte, se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua por todos los cargos. Por un tiempo, Thomas Bruce fue considerado un sospechoso clave en el caso de Delphi, pero las autoridades no encontraron pruebas que lo ubicaran en la ciudad durante el crimen. Avanzando en la línea del tiempo, el 22 de abril de 2019, las autoridades de Delphi y los principales investigadores del caso realizaron una rueda de prensa para anunciar nuevas estrategias. Según sus declaraciones, pronto habría novedades. El evento generó gran expectativa, especialmente porque antes de la conferencia, los familiares de las víctimas fueron convocados a una reunión privada con los investigadores. Este detalle no pasó desapercibido para la prensa, que aguardaba con ansias la comparecencia del superintendente de la Policía Estatal de Indiana, Doug Carter. Notablemente,
La conferencia fue abierta al público, permitiendo la asistencia de familiares, periodistas, residentes y cualquier otra persona interesada en el caso. Sin embargo, la razón detrás de esto pronto quedó clara. Carter quería enviar un mensaje directo al asesino. Uno de los anuncios más importantes fue la actualización del retrato hablado del sospechoso. No obstante, los reporteros notaron que el nuevo dibujo correspondía a un perfil genérico, similar a miles de hombres en la región. El responsable de elaborar el retrato fue Taylor Bryant, quien contó con la ayuda de un testigo clave cuya identidad nunca se reveló. Además, los investigadores afirmaron que creían que el asesino vivía en Delphi o visitaba la zona con frecuencia por razones laborales. También indicaron que probablemente era un hombre de unos 40 años con una apariencia más juvenil. Por primera vez, se reveló un breve video del sospechoso en movimiento, acompañado de un fragmento de audio en el que se le escuchaba decir: «Chicos, bajen la colina». Esta revelación causó gran impacto entre los presentes y todos aquellos que seguían el caso. Otro dato relevante fue la búsqueda de información sobre un vehículo visto en un camino rural cercano a la escena del crimen. Según los investigadores, en el momento del asesinato, este automóvil estaba estacionado en la entrada de un sendero, cerca de un antiguo edificio que posteriormente fue demolido. Sin embargo, las autoridades no compartieron detalles sobre la marca, modelo o color del vehículo, limitándose a decir que querían hablar con su propietario. Este misterio generó especulación entre la comunidad, ya que parecía que los investigadores sabían más de lo que estaban dispuestos a revelar. De hecho, insinuaron que tenían información clave sobre el automóvil, pero para evitar testimonios falsos, preferían dirigirse únicamente al verdadero dueño. En ese momento, muchas personas recordaron a un testigo que afirmó haber visto a un hombre joven junto a un vehículo detenido en la carretera. Después de la conferencia de prensa, el superintendente Doug Carter emitió un comunicado dirigido directamente al asesino. En su mensaje, lo desafió afirmando que había cometido un error y que no habría escapatoria para un cobarde que encontraba placer en acabar con la vida de niñas. A partir de ese momento, la investigación tomó un giro más profundo y al mismo tiempo el Departamento de Policía de Indiana pareció retomar el control del caso. Para la opinión pública, parecía que Abigail Williams y Libby German finalmente estaban cerca de obtener justicia. Entonces, se reveló que, un año antes, la Oficina de Investigación de Georgia del FBI, junto con otras unidades de la agencia, había sido convocada para revisar los archivos del caso. Se creía que la experiencia de estos agentes altamente capacitados había aportado una nueva perspectiva a la investigación. Desde el inicio, la policía nunca había confirmado la existencia de pruebas de ADN en la escena del crimen. Sin embargo, se supo que muchos de los sospechosos que fueron investigados habían sido sometidos a pruebas genéticas a petición de las autoridades. Esto llevó a la teoría de que los investigadores siempre contaron con evidencia clave, pero que algo aún impedía la identificación del culpable. Fue a raíz de esta conferencia de prensa que se hizo evidente que algo había cambiado en la estrategia de la policía. Los medios intentaron obtener declaraciones de los familiares de Abigail y Libby, pero estos prefirieron no divulgar detalles sobre su reunión privada con las autoridades. En cuestión de horas, la narrativa del caso dio un giro inesperado. Las víctimas, que en vida fueron inseparables mejores amigas, se convirtieron en hermanas en la tragedia de su muerte. La prensa comenzó a especular que las autoridades estaban lanzando un reto directo al asesino, obligándolo a exponerse. Los motivos, creencias y la oscura verdad del responsable debían salir a la luz
y enfrentar la justicia de una vez por todas. Aunque la rueda de prensa de 2019 despertó esperanzas, en los años siguientes, las autoridades de Indiana lucharon por obtener nuevas pruebas que avanzaran la investigación. Como resultado, el público no tenía claro el estado del caso. Esto cambió en 2020, cuando Keegan Kline fue arrestado por posesión de material de abuso infantil. Durante la investigación, se descubrió que había interactuado con Abigail y Libby bajo el alias Anthony Shots. Se comprobó que su contacto con las jóvenes ocurrió mucho antes de su asesinato y que había utilizado este perfil para manipular a otras menores en Delphi. Al ser interrogado, Keegan confesó haber intercambiado mensajes con Libby el mismo día de los asesinatos, a través de Instagram y Snapchat, y que incluso había compartido fotos con la adolescente. A raíz de esto, las autoridades registraron su hogar, pero concluyeron que no estaba directamente implicado en los homicidios. Ese mismo año, Keegan fue acusado de 30 delitos relacionados con abuso infantil y permanece encarcelado hasta la fecha. Durante un largo periodo, los investigadores centraron su atención en el retrato hablado de 2019, el cual mostraba a un sospechoso con apariencia más joven. A la par, surgieron múltiples rumores, muchos de los cuales señalaban incluso a familiares de las víctimas. El 28 de octubre de 2022, después de más de 3 años de aparente estancamiento, la policía anunció que se llevaría a cabo una nueva conferencia de prensa. Al inicio, la noticia generó escepticismo, pero la situación cambió cuando Kelsey German, hermana de Libby, publicó mensajes en sus redes sociales insinuando un posible arresto. Esto despertó la inquietud del público hasta que, el lunes 31 de octubre, el sheriff Toby Sembe y el superintendente Doug Carter aparecieron ante los medios. En esta ocasión, el fiscal del condado de Carroll, Nicholas McLuhan, estuvo presente, lo que reforzó la importancia del anuncio. Rápidamente, las autoridades informaron que tenían un documento judicial sellado y que un sospechoso estaba bajo custodia. Acto seguido, revelaron su identidad. Richard Allen, de 50 años. En la conferencia de prensa se informó que el sospechoso se declaró inocente de los 2 cargos de asesinato. Sin embargo, antes de su detención, las autoridades lo investigaron a fondo y registraron su domicilio en Delphi. Durante el procedimiento, pusieron especial atención en una hoguera ubicada en el patio trasero de su casa. Se reveló que Richard Allen era un vecino de la comunidad y que, en el momento del crimen, tenía aproximadamente 44 años. A pesar de ello, continuó con su vida con normalidad, trabajando en una farmacia local. Según la policía, el acusado ha evitado cooperar con la investigación y existe la posibilidad de que haya más personas involucradas en el caso. Inicialmente, la revelación generó dudas, hasta que, a finales de noviembre de 2022, su declaración oficial fue publicada por el tribunal. Fue entonces cuando se supo que, en 2017, Richard Allen se presentó voluntariamente ante la policía poco después de los asesinatos. En su declaración, aseguró que había estado cerca del sendero donde ocurrieron los hechos y que había visto a 2 chicas con características similares a Abigail y Libby caminando hacia el puente. Cabe destacar que ofreció esta información antes de que la imagen capturada por una de las víctimas se hiciera pública y antes de que los cuerpos fueran encontrados. Además, el día del crimen vestía jeans y una chaqueta oscura, la misma ropa que coincidía con la descripción del principal sospechoso. Sorprendentemente, a pesar de esta declaración, los investigadores del caso archivaron su testimonio y no le dieron la importancia que merecía en su momento. Según la declaración presentada por la Fiscalía,
finalmente se reveló que, junto a los cuerpos de las víctimas, se encontró un proyectil calibre .40 sin disparar. Durante mucho tiempo, este hallazgo fue un misterio sin resolver, hasta que, tras la detención de Richard Allen, las autoridades registraron su domicilio y descubrieron una pistola Sig Sauer P.226 del mismo calibre, la cual estaba vinculada al proyectil. Aunque no se ha determinado con certeza cómo llegó el proyectil a la escena del crimen, los expertos consideran que no es algo inusual. Se especula que Richard pudo haber utilizado el arma para intimidar a las niñas y obligarlas a obedecer sus órdenes. Algunos creen que el proyectil estaba previamente en la recámara y, al intentar disparar, pudo haber sido expulsado y reemplazado por otro. Existen diversas teorías sobre lo ocurrido, pero el silencio de Richard hace difícil determinar cuál es la más probable. Hasta el día de hoy, no se han revelado detalles sobre la forma exacta en que se cometieron los asesinatos. Las autoridades solo han señalado que el crimen fue brutal y sádico. Algunos sugieren que Richard pudo haber usado la pistola, pero olvidó el proyectil expulsado, aunque ningún testigo reportó haber escuchado disparos en la zona. Otra posibilidad es que intentara disparar, pero su arma se atascó, obligándolo a recurrir a otros métodos. Durante la inspección de su casa, la policía se enfocó en confiscar la pistola y varios cuchillos, lo que sugiere que el sospechoso pudo haber utilizado un arma blanca en algún momento del crimen. Posteriormente, se reveló que un testigo ocular informó haber visto a un hombre con una descripción similar a la de Richard Allen abandonando la escena alrededor de las 4 de la tarde, aproximadamente 2 horas después de que las víctimas llegaran al sendero. El testigo notó que el hombre vestía una chaqueta vaquera azul y que su ropa parecía estar manchada de barro o sangre, dándole el aspecto de haber estado involucrado en una pelea. En 2019, la policía informó que buscaba un vehículo sospechoso, y ahora se sabe que esta pista surgió cuando otro testigo aseguró haber visto un automóvil estacionado en la zona de manera sospechosa. Al analizar la descripción del vehículo, las autoridades lo compararon con uno de los autos que Richard poseía en 2017. Además, 3 adolescentes que caminaban por el sendero declararon haber visto a un hombre con características similares a las del sospechoso. Incluso mencionaron que su presencia les resultó inquietante. Cuando se hizo pública esta información, las críticas hacia las autoridades no tardaron en llegar y la policía admitió que se había cometido un error en la investigación. Como ocurre en muchos casos criminales, Richard Allen intentó involucrarse en las pesquisas para desviar sospechas. Sin embargo, lo que no sabía era que había sido captado en video. A pesar de esto, surge una pregunta clave. ¿Cómo pudieron los investigadores olvidar una declaración tan crucial como la de Richard Allen? Si consideramos el contexto de la época, Delphi es un pequeño pueblo de menos de 3.000 habitantes, lo que significa que la lista de sospechosos siempre fue reducida. Sin embargo, durante 5 años, nadie pareció notar que el nombre de Richard Allen estaba presente en los expedientes del caso. Es posible que pudiera haber cometido otros crímenes similares, pero, afortunadamente, no lo hizo. Con el tiempo, diversos expertos, tanto en activo como retirados, comenzaron a cuestionar el trabajo del FBI en la investigación. Sin embargo, antes de que la agencia federal se involucrara en el caso, los registros oficiales ya estaban bajo la supervisión del Departamento de Policía local. Fue esta misma policía la que tardó más de 2 años en afirmar que estaban siguiendo una pista concreta, como se anunció en la conferencia de 2019.
Tal vez desde ese entonces ya sabían de la existencia de Richard Allen y esperaban que, en algún momento, él mismo se delatara. Lo cierto es que, de todos los testigos relevantes, solo su testimonio situaba a un hombre en la escena del crimen. Esto significa que Richard Allen siempre fue la única persona de sexo masculino directamente vinculada al lugar de los hechos. A pesar de esto, su declaración quedó olvidada en los registros policiales. Fue solo cuando los investigadores revisaron antiguos documentos que redescubrieron su testimonio. Lo analizaron de nuevo y finalmente encontraron la conexión que los llevó hasta él. Como si se tratara de un rompecabezas, las piezas finalmente encajaron y la verdad salió a la luz. Durante 5 años, la identidad del asesino estuvo archivada entre viejas pistas, esperando ser descubierta. Si bien es frustrante conocer este tipo de errores en una investigación, es importante recordar que resolver un asesinato nunca es una tarea sencilla. A pesar de los avances tecnológicos que pueden ayudar en estos casos, el número de crímenes sin resolver sigue siendo alto. En última instancia, Richard Allen fue capturado, pero durante 5 años llevó una vida normal, mientras que Abigail Williams y Liberty German no tuvieron esa oportunidad. Si se analiza la situación, él pudo haber aprovechado ese tiempo para deshacerse de cualquier prueba incriminatoria. De haberlo hecho, incluso si llegaba a ser sospechoso, la falta de evidencia clave, como la pistola y los cuchillos, podría haberle asegurado la absolución en un juicio. No obstante, por alguna razón, Richard decidió conservar los objetos que lo vinculaban con el crimen, lo que finalmente condujo a su captura. Durante todo ese tiempo, parecía impensable la cantidad de veces que Richard vio las ruedas de prensa, las noticias sobre el crimen y las diversas formas en que hablaba sobre el caso sin levantar sospechas. Nadie llegó a imaginar que pudiera estar involucrado en ese horrible día. Richard simplemente pasó desapercibido en una investigación que a menudo parecía estar por llegar a un desenlace. Algo que demuestra la maldad de Richard es una foto encontrada por la policía, donde se muestra el boceto de la persona buscada, el cual estaba pegado en la pared de su casa. Pero la situación se complica aún más cuando la propia Fiscalía del Condado de Carroll revela que cree que otras personas podrían estar involucradas en el doble asesinato. Es decir, tal vez hubo más personas al tanto de lo que sucedió, pero nunca hubo señales de arrepentimiento o remordimiento por parte de Richard. Esto nos lleva a cuestionarnos por qué la Fiscalía tiene esta creencia. ¿Fue el crimen demasiado brutal para haber sido cometido por una sola persona? Aunque no nos corresponde especular sobre lo que realmente les ocurrió a las chicas, es una tarea difícil no intentar entender las circunstancias detrás de tan espantoso crimen. A pesar de esto, quedan muchas dudas sobre las razones por las cuales Richard Allen siguió la pista hasta ese día. Es importante resaltar que él iba armado, como si ya estuviera esperando a las niñas. Esto ha dado pie a especulaciones sobre los verdaderos motivos que llevaron a este crimen. Tras el arresto de Richard, sus abogados comenzaron a quejarse del trato que estaba recibiendo por parte de las autoridades. Se alegó que Richard estaba siendo tratado como si fuera un prisionero de guerra. Además, su abogado lo describió como un hombre que claramente mostraba signos de haber pasado por un episodio psicótico o esquizofrénico. Las quejas sobre las condiciones del criminal continuaron desde enero hasta abril de 2023, y las nuevas fotos mostraban cómo su aspecto había cambiado completamente debido a la vida en prisión. Richard Allen compareció por primera vez ante el Tribunal del Condado de Carroll en enero de 2023, donde se enfrentó a los cargos por el asesinato de Libby German y Abigail Williams, quienes fueron asesinadas en 2017.
Durante la audiencia, Richard apareció con un mono amarillo y un chaleco protector. Su actitud solo cambió cuando vio a su esposa y su hija entrar en la sala, momento en el que murmuró que las quería. Mientras esperaba el juicio, el 3 de abril, Richard hizo una llamada telefónica a su esposa, en la que confesó los asesinatos 3 veces. En respuesta, su esposa colgó el teléfono. Después de años de dolor, de noches sin respuestas y una batalla legal que desgarró a una comunidad entera, la justicia, por fin, habló. Richard Allen, el hombre que acabó con las vidas de Libby German y Abby Williams, recibió su sentencia. 130 años tras las rejas. Una condena que, aunque no borra el horror, dibuja un rayo de luz en esta historia oscura. Porque hoy, Delphi sabe que el mal no sale impune.